Hola, buenas tardes, gracias por conectarse. En un ratito vamos a dar comienzo al encuentro. Mientras les pedimos por favor si pueden atender sus micrófonos para estar silenciados y lograr una conversación fluida para todas las personas conectadas, que se pueda escuchar bien. Les agradecemos mucho. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Ahí nos cuentan que están conectándose desde Chile, de distintos lugares. Si quieren nos pueden contar también desde dónde vienen. Y les damos la bienvenida mientras se terminan de conectar las personas que están ingresando al encuentro El Arte como Educación, conversación con Luis Camitzer, María González y parte del equipo de educación del Museo Moderno. Presento a Alfredo Brasil, el jefe de educación. Nos acompaña, mi nombre es Laila Calanzopoulos y junto a Sofía Stagle trabajamos en el área de instituciones educativas y tenemos el gusto de abrir este encuentro y de poder abrir este espacio de conversación junto a Luis y a María, que muy generosamente nos dan parte de su tiempo para pensar algunas cuestiones respecto de estas relaciones entre arte y educación. Para enmarcar un poquito, esto es parte de los encuentros que desarrollamos en el Museo Moderno. Los invitamos y las invitamos también a ir al archivo de los encuentros que pueden encontrar en nuestra web, www.museomoderno.org, y los invitamos también a estar atentos y atentas a los próximos encuentros para sumarse. La idea es generar un espacio de conversación abierto y si quieren participar, desde ya estaríamos encantados y encantadas de escucharlos. Pueden participar a través del chat, dejando sus preguntas y las podemos recoger, o levantando la mano, no sé si conocen esa aplicación del Zoom, como para que podamos tener una conversación ordenada y podamos escuchar también sus voces. Le paso la palabra a Alfredo para continuar con las presentaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas, todos? Bienvenidas, bienvenidos. Tomo la palabra como jefe de educación del Departamento Educativo del Museo Moderno de la Ciudad de Buenos Aires y empiezo de nuevo dándole las gracias a María y a Luis por este generoso gesto de compartir su trabajo, sus reflexiones y atender a lo que seguro van a ser preguntas por parte del público. Sí, decir que no sé si está dicho ya que está siendo grabada esta conversación, así que luego va a estar también disponible como material de investigación, de archivo y de investigación. Solo para contextualizar un poco esta conversación, hay un título que nos parecía interesante y que define, entiendo que bastante bien, lo que las personas invitadas, María y Luis, vienen proponiendo, que es el arte como educación. Y contextualizo que decimos el arte como educación desde un museo que el año pasado dedicó su programa anual precisamente a sondear, a explorar los sentidos, las direcciones, las inquietudes, lo productivo y también el malestar, lo improductivo, lo que no encaja cuando decimos que arte es educación, que el arte opera, funciona como educación, que son arte y educación dos instituciones que en términos de historia cultural, casi que se pueden situar como en paralelo, siempre con trayectorias que por momentos se tocan, pero que por momentos también se evitan. Em, no es lo mismo decir arte es educación, ni decir arte como educación. De hecho, queríamos empezar un poco
preguntándoles a María y a Luis por algo así como la genealogía de ese cómo, de qué significa ese cómo, o qué significa esa especie de posición de igualdad, de analogía entre arte y educación, y sobre todo en términos genealógicos, cómo la ubican en el campo específico de la investigación artística, del arte como forma de pesquisa, como forma de conocer, no solo como producción de objetos bellos, sino como cuestionamiento, como posicionamiento crítico frente a la realidad, a las cosas, a la propia institución arte, a la propia institución educativa también. Queríamos empezar en ese sentido, eso, preguntando por el cómo, por cómo el cómo también ha sufrido cambios. De hecho, no hace demasiado, en los años 60, 70, se decía esto del arte como información, el arte como comunicación. En algún momento se dijo también esto del arte como acción política, como lo político, como herramienta de transformación. Entonces, bueno, este enunciado, imaginamos, ¿no? Tiene una historia y nos gustaría un poco preguntarles por esa historia, por cómo ven esa historia. No sé cuál de los dos quiere comenzar. Y les doy las gracias de nuevo otra vez porque de verdad es nada, un honor, una alegría tenerles acá. Tengo que tirar una moneda. María, ¿querés empezar o largo yo? Tú puedes empezar. Bueno, mira, el asunto es que la tradición del arte es el arte como producción y luego se le fueron agregando funciones como política, comunicación, cosas por el estilo, pero siempre partió de una tradición artesanal en la que se buscaba un plus que lo definiera como algo que no es puramente artesanía, sino algo más. Y ese algo más justamente es indescriptible en palabras porque es el campo ese que el arte trata de encontrar, lo que las palabras no pueden ocupar o lo que pasa entre las palabras es el campo que busca el arte. Por lo tanto, el arte no es realmente un acto de producción, sino un acto de conocimiento. Si es un acto de conocimiento, querés comunicarlo. Y si querés comunicarlo, querés crear una situación en la que el que recibe la comunicación es persuadido de lo que le estás planteando, que puede ser o un mensaje concreto o una situación de la cual evolucione el que recibe el mensaje. Entonces, cuando hablamos de arte como educación, lo que estamos hablando es de una metadisciplina que abarca todas las zonas de conocimiento, en una cultura que está basada en el conocimiento cuantitativo y lógico y secuencial, para incorporar al conocimiento todo lo otro, lo que no es lógico, lo que no es cuantitativo y lo que crudamente llamamos el misterio, que no es una cosa separada, sino que es una cosa que es, digamos, el caldo dentro del cual opera todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de arte como educación, lo que estamos hablando es no de hacer obras de arte, sino de crear situaciones en las que el educando o el que recibe lo que estamos haciendo empiece a buscar sus conocimientos de una forma holística que incluya todo y dentro de la cual pueda desarrollar un pensamiento crítico desde el cual descarta lo que le sirve en un momento dado e incorpora lo que le sirve, pero lo hace en conocimiento de que lo otro existe y que por lo tanto informa o enriquece lo que está haciendo de la manera práctica. Estamos en una cultura que, especialmente durante el siglo XX, enfocó en el funcionalismo,
que para mí es la gran estética del siglo XX y que fue distorsionando la manera en que nos acercamos al universo. Y me parece que la función, especialmente del museo en este momento, es de recuperar el conocimiento completo, dado que las universidades y las escuelas están cada vez más dedicadas al conocimiento funcional, tecnológico y preparativo del mercado laboral y no a la especulación humanista que permite criticar esa situación y reconocer en qué medida nos explota y nos utiliza sacrificando quienes somos. Digo, puedo seguir una hora más, pero no me parece justo. Es una buena primera intervención. No sé si María quieres tomar el testigo y alargar la respuesta de Luis. Bueno, simplemente para agregar, No. nosotros consideramos con cualquier participante en el proceso de arte como educación el esfuerzo de ir más allá de las disciplinas, de los conocimientos existentes, de invitar la capacidad del qué pasaría si. Y eso sí, como mencionó Luis, se ha perdido en la educación formal, no formal y también informal. Y eso viene de las instituciones y también el pensamiento institucional. Sí, no sé si Laila quiere seguir o si sigo yo con algún... No, me parecía que era oportuno para pensar en la idea de institución, ¿no? Que lo habíamos charlado antes, pero no, adelante. Justamente hago una introducción y te despaso la palabra. Que la institución en este momento, en distintos lugares y en nuestra coyuntura en particular, está puesta en jaque, está puesta en crisis. De algún modo, parecería que incluso los sistemas electorales, los sistemas que fueron votando dentro de la práctica del Estado, la participación de un jefe de Estado que se llama a sí mismo a destruir aquello a lo que fue convocado a organizar, distribuir, etc. Entonces, en esta coyuntura, esto es particularmente en Argentina, pero nos sirve para pensar el lugar de las instituciones, que por momentos pudo haber sido quizás aplastante de algunas prácticas o modos de pensar críticamente y que hoy podrían funcionar como procesos de resistencia. ¿Querés ampliar la pregunta, Alfred? Sí, me atrevo a sintetizarla, porque han pasado décadas ya desde estos enunciados progresistas de algún modo vinculados con la pedagogía progresista latinoamericana y no solo latinoamericana, ¿no? Pero testigos de todos los movimientos de los años 70, podemos hablar de pedagogía progresista, ¿no? De algún modo, ¿no? Como somos parte de esa historia. Y me pregunto si estos enunciados, me refiero a artes educación, arte como educación, el museo es una escuela, se admiten con este paso de 2 décadas algún tipo de crítica. Ya, si estamos en el momento de poder hacerle una crítica, no sé si progresista, a la crítica progresista de la pedagogía y de la educación que en su momento animó todo este tipo de debates. No sé si se entiende como pregunta o si quieren responder ya o lo intentamos plantear de otro modo, tanto Luis como María. Mira, incluso la pedagogía progresista sigue basada en la fragmentación, sigue Cerraste el... basada, Sí, bárbaro. sigue hermosa, que mejores. hay interferencia. Ahí estamos muteando todo. Ok.
Este, o sea, la pedagogía crítica, digamos que es la más avanzada en esto y la más politizada, trata de analizar la situación política, pero lo sigue haciendo desde un punto de vista eh, heredero del siglo de la Ilustración. O sea, el mundo se puede organizar y conocer en una forma lógica y en una forma cientificista y en última instancia en una forma práctica, y trata de equipar al educando para que funcione prácticamente. Y eso no está mal, está bien y cumple con una función. Lo que está mal es la distorsión que se fue dando a través de los siglos, en las que la realidad parece ser lógica y secuencial y cientificista, y que la otra parte no existe. Y ese proceso que está ejemplificado en la educación STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que está prevaleciendo y que está... No, no, es agotador. ¿Quién es Paula Varela? Este, a mí no me molesta que alguien quiera intervenir y decir cosas. Ok. Hay un empobrecimiento paulatino de nuestra forma de conocer que STEM agudiza y que probablemente la inteligencia artificial va a agudizar aún más. Y en la medida que confiamos en los chatbots para investigar el conocimiento, estamos considerando que la imaginación misma se limita a parámetros racionales y que la fantasía es algo que hay que descartar completamente. Y a mí eso me parece muy peligroso, porque la fantasía es justamente el extremo de la especulación sobre qué pasaría si, en la que qué pasaría si, fantasioso, no busca una solución al problema, como lo haría la ciencia, para anular la posibilidad de misterio, sino que busca la manera de utilizar el misterio como un punto de vista desde el cual evalúas lo que está haciendo la imaginación práctica. Entonces, no se trata de hacer buenos cuadros como alumno o de aprender a hacer obras de arte para el mercado, sino que se trata de liberar la parte imaginativa que nos permite desarrollar anticuerpos al funcionalismo rampante hacia el cual nos está llevando la educación en este momento. Ahora, es poco probable que el sistema educacional cambie. Lo ideal sería de que todo el sistema educacional, en cualquier materia, considere las dos partes. ¿Qué pasaría si esto llega a su conclusión racional? ¿Y qué pasaría si esto va a la conclusión totalmente absurda, lógica, ilógica y descabellada? Para que una fertilice a la otra. Como eso probablemente no va a funcionar en las universidades y en las escuelas, porque estamos en un proceso de deseducación, esa misión incrementalmente va a ser responsabilidad de los museos. Y los museos van a tener que empezar a entender que en la medida que la fantasía y la imaginación no funcional va siendo anulada en el proceso educacional tradicional, el museo es el lugar donde tiene que asumir la educación de la otra parte para salvar nuestra sociedad. ¿Por qué
que esa esperanza en el museo y, con lo conservador que es como institución incluso? Mira, el museo sí, siempre fue conservador, pero la generación que ahora está, la generación de ustedes, que ahora está en el museo, es muy distinta a la generación que estaba en el museo cuando yo tenía la edad de ustedes. Entonces es un proceso lento, pero es un proceso que va entendiendo cosas, si no, no tendríamos esta discusión. Entonces el hecho de que tengamos esta discusión, que era imposible en los años 60, aún en el momento de cierta lucidez política, es ya un índice de que, bueno, pensemos, no estoy de acuerdo, pero a lo mejor hay algo de verdad, veremos, y a lo mejor la generación siguiente a ustedes toma la bandera correctamente. Un error de mi generación era de pensar que, bueno, planteamos las cosas correctamente, convencemos inmediatamente a todo el mundo y al otro día todo está bien. Entonces estábamos usando un calendario y un reloj que era totalmente irreal. El calendario y el reloj verdadero es de siglos y de resultados que nosotros no vamos a ver. Lo único que estamos haciendo es poner semillitas que a lo mejor florecen y a lo mejor no, pero es la responsabilidad social nuestra de por lo menos tratar de poner las semillas. Ahora, por lo que vi en el museo de ustedes, no están tan mal. Eh, Gracias, Luis, por el comentario, se agradece. Podría estar peor. Yo añado una cosa al comentario de Laila, que más allá de si estamos bien o mal en uno o en otro museo, sí que parece que desde el arte estamos como muy atentas a buscar experiencias de pedagogía más libres en la escuela, ya sea formal o no formal, que quizás hay más ejemplos, ¿no? De modelos de escuelas alternativas que de museos alternativos. En realidad, cuesta, hoy con Laila lo hablábamos, cuesta mucho encontrar modelos de organización y de producción, material e inmaterial, de museos democráticos, abiertos al público. O sea, como que es más fácil imaginar, ¿no? O que te vuelvan ejemplos a lo largo del siglo XX, incluso antes, de proyectos pedagógicos educativos de escuelas que sí participaron políticamente de la realidad que de museos. Eh, Esto no sé si es como, perdón, TFLT610P, no sé si es un bot, una máquina o no, pero bueno, si el público quiere intervenir, en cualquier momento pueden hacerlo. Lo que quería decir es que no estamos desde los museos museizando las experiencias de la pedagogía alternativa o radical, no hay una especie como de convertir en objeto de museo, en museizar y por lo tanto hacer como parte del mausoleo que es todo museo, estas experiencias más vivas a los márgenes de la educación formal. Corre peligro también esas prácticas más experimentales, más radicales, cuando se incorporan al museo, corren el peligro de convertirse en obras de arte, por la misma lógica del museo, o podemos desde los museos efectivamente no tomarlas como objetos bellos y que sean prácticas, no solo obras. Mira, yo no quiero que este sea No, un diálogo de dos personas, o sea que María o sí, yo lo que me gustaría incorporar a la charla es que me parece que la figura museo eh, ya hace rato que está puesta en un lugar crítico, digamos. Yo no sé si hoy podemos hablar de museo
como podríamos considerarlo en los inicios del siglo XX. Hoy los museos, si bien hay algunos que todavía bueno, conservan algunas características, como decía recién Alfredo, un tanto vetustas o de atesorar o de amortizar en el sentido de la muerte, ¿no? De hacer morir algo encerrado en una vitrina, sino que me parece que ya hace tiempo que la concepción de museo está puesta eh, en un lugar muy crítico y que eso es lo que nos permite transgredir muchísimos elementos como para poder trabajar la educación y el arte. No es algo nuevo poner en discusión lo que es un museo, digamos, porque ya llevamos décadas, como antes también se comentó, que nosotros somos un poco herederos de una pedagogía emancipatoria, progresista, crítica, como queramos. Que la página web funcione para móviles y ya se vendió. No sé si alguien estaba comentando algo. Bueno. Lo que les decía, que si bien somos herederos de esa pedagogía emancipatoria, también somos herederos, y desde hace tiempo, porque hay mucha bibliografía, de poner en crítica esa función del museo como cajita de cristal. Y desde ese lugar es donde nos tenemos que agarrar como para trabajar y bueno, y no sé, acá hay gente que proviene de otras experiencias, pero en Argentina hemos tenido algunas experiencias relacionadas con lo que es el arte y el museo o instituciones museísticas parecidas que han roto totalmente las estructuras. No sé si alguien tiene otra opinión. Yo tengo, pero prefiero que hable otra gente. Bueno, puedo retomar algunas ideas del chat y volvemos también a María González para escucharla, que estamos atentos ahí para ver qué perspectiva podemos recuperar en función de esto. Ahí Florencia plantea que como docente de escuela primaria y secundaria le parece difícil imaginar el museo como el encargado de salvar la fantasía no funcional que la escuela no está pudiendo brindar. Creo que el trabajo está en fusionar ambas instituciones, dice ella, hacer vínculos posibles más cotidianos. Contextualiza en Argentina la escuela como obligatoria, donde todos y todas asisten allí. Al museo sigue yendo un grupo menor de personas. Defendiendo al museo, asisto a él, dice ella. Llevo a mis estudiantes cada año, pero creo que la gran tarea es que el arte en la escuela juegue un rol transformador y sea encargada de esta transformación. Y después Alejandro nos dice que el peligro es todo lo contrario, es escolarizar la escuela con visitas escolares programadas y rutinarias. El museo debe expandir la sensibilidad. María, ¿querés recuperar alguna de estas ideas para retomar la charla? Pero lo importante es cómo está definiendo el museo la educación. Y si ese concepto de educación viene desde, como estábamos definiendo el concepto tradicional, desde el artista coleccionado, el objeto que existe dentro de la colección o la exposición temporal, o si el museo verdaderamente está trabajando con las comunidades que le rodean, trabajando con los educadores que están dispuestos de no trabajar en forma de silo
a lo que estaba describiendo Luis, que aquí la crisis en los Estados Unidos es que se está convirtiendo STEM a STEAM, que es incluyendo arte, pero como otro silo dentro, cuando el arte o el pensamiento artístico debe de ser la metadisciplina por encima de todas las otras disciplinas. Y el primer paso es trabajar con los educadores formales, no formales, con los centros comunitarios, con los activistas en las diferentes comunidades con quien el museo trabaja, de empezar a considerar que la experiencia con el museo, el fin no es la visita guiada, no es el taller después de la visita guiada, pero es trabajar y conocer cuáles son las necesidades e ir más allá de esas necesidades para crear oportunidades de un pensamiento más allá. Y que ese fin no tiene que ser un taller, un objeto, una exposición o tratar de comprender la exposición o la curaduría. Entonces, es una vuelta, sí, radical, porque aún los museos que se consideran progresistas, hay mucha dificultad simplemente conversar sobre hacer ejercicios de pensamiento previo al acercamiento de un objeto o familiarizarse con el artista que creó ese objeto. Entonces, cuestiono si verdaderamente estamos iniciando desde el participante o desde una intención de acultural, informar y seguimos creando una situación donde el conocimiento viene desde un espacio ajeno. Hay una mano levantada de Carla Oliva Venegas, no sé si quieres intervenir, aprovechando las palabras de Sí, María. hola. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Bueno, acá desde Viña del Mar, de Chile, de la quinta región. Trabajé en un museo durante 10 años en el área educativa y siento que hoy en día el museo está en crisis como la educación está en crisis, puesto que se habla mucho de la importancia del rol del educador dentro del museo, pero generalmente el educador es el menos cuidado también dentro del museo. Son aquellos que generalmente tienen un sueldo menos, una remuneración mucho menor que el resto de los equipos más altos o directivos de los museos. Y se les exige mucho la transformación o generar una experiencia vital en el visitante con todas estas contradicciones que suceden en el museo. Y me cuestiono si el museo debe auxiliar siempre a la escuela y la escuela depender del museo o debemos transformarnos y desencontrarnos. O sea, en el fondo, salir y experimentar. En una perspectiva muy personal, creo que el museo se debe desestructurar a salir a la ciudad, a salir al campo, a salir a la zona rural, a transformarse en un espacio más nómade para poder enriquecerse nuevamente y de nuevos discursos y de zonas en comunidades que generalmente no tienen acceso, si me entienden. Siento que es una contradicción diaria y también en nuestro país, en Chile, sucede que existe una dependencia vital de los museos en los programas de apoyo gubernamental financiero. Por lo tanto, sin esos apoyos no se puede hacer mucho y también existe un ciclo permanente de lucha de empleo en el museo, de sobrevivir los que trabajamos o trabajábamos en los museos. Y eso complica esta función vital. Eh, ¿Debemos hacer, debemos contradecir o debemos explorar e indagar aún más sin esperar un resultado específico? A eso voy. ¿Se entendió? Sí, Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, hay varios problemas. Uno es que el museo tiene varias funciones, no es una función única.
Entonces hay un conflicto interno ya de entrada que reduce el papel de la educación. El otro es histórico. El museo fue diseñado como una vitrina caja fuerte, un lugar donde la gente accede con permiso y con seguridad y después se va a la casa. El museo no está diseñado para salir de su edificio e ir a otros lados. Y eso me parece importante, el empezar a pensar que las paredes no son paredes, sino que son membranas que entran y salen. Que el museo sale para afuera y el afuera entra al museo. No quiere decir de suspender la función de conservación de obra de arte, sino que significa el cuestionar la estructura del museo como algo diseñado alrededor de la obra de arte. O sea, si te fijas, todo el museo está organizado a favor de obras de arte. Y entonces por eso tenés curadores, por eso tenés una burocracia, por eso tenés restauradores. Está todo armado para la obra y no para el público. El público tiene el permiso de venir y mirar lo que se hizo a favor de la obra. Entonces, una cosa que me parece urgente, y estamos hablando idealmente, obviamente, es ver cuál es la misión del museo y cuál es la misión del arte. ¿Es la de conservar historias del pasado o es la de generar la habilidad y el poder de crear para todo el mundo? Y ahí la creación no se trata de producción, sino se trata de usar el conocimiento en la escala máxima de lo que se puede conocer. Esa escala máxima abarca todo y más que nada abarca la duda. Y la ignorancia, en realidad, a este nivel, es el lugar que queremos explorar. No es algo negativo, es algo que tenemos que identificar para poder explorarlo. Hasta ahora, la ignorancia quiere decir que no tenés la información existente y por lo tanto sos ignorante. Entonces es negativo, no es el campo de lo desconocido al que hay que entrar. Y es ahí donde el museo tiene que decidir qué quiere hacer. Si quiere generar conocimientos nuevos en una forma libre o si quiere consolidar un conocimiento que ya está muerto y que a lo mejor todavía tiene parte de vigencia, pero no se está seguro. Yo así a bote pronto me atrevo a preguntar al aire si estamos desde el campo del arte y la educación y desde el campo de los museos en condiciones de disputarle la inteligencia a la inteligencia artificial. Si esa es la disputa hoy. O sea, cómo liberar la imaginación y promover una inteligencia que no sea ni individual, ni competitiva, ni basada solo en la cuantificación. O sea, porque parece que de algún modo estamos poniendo mucho énfasis o sublimando la manera en la que el arte se acerca a la imaginación y en realidad pasa mucho en las instituciones artísticas que están muy atravesadas por el mercado, que la imaginación que albergamos está también muy modelizada. No estaríamos mucho en contacto con artistas. Hablo de artistas y no de creadores en general. Creadores en general puedo incluir el público incluso. Estoy hablando más del arte como profesión, que no da la sensación de que sea un campo ahora mismo donde la imaginación está viviendo un momento libre o emancipatorio. O sea, no sé, pienso por ejemplo en la cantidad de códigos que de un país a otro, de un contexto a otro, de un museo a otro, se repiten, de cómo la sensación cuando visitas una bienal, da igual que estés en China o que estés en no sé dónde, es la misma, como casi cambian los nombres de los artistas, pero no los productos, no las obras. O sea, nada, resumo la pregunta. ¿No estaremos también de alguna forma como sublimando un poco lo que puede el arte hoy, la práctica artística,
¿O tendríamos que pensarla más allá de la profesionalización para ver si puede tener ese efecto o ese poder suficiente como para disputar la imaginación y la inteligencia a la inteligencia artificial? Me quedó muy larga la pregunta, perdón. ¿Nadie quiere contestar? Mira, para mí el asunto está siempre, termina siendo en la división entre producción y conocimiento. El mercado global del arte, porque está basado en la producción, busca homogeneizar la presentación para agrandar el mercado. El conocimiento, en cambio, se enfocaría mucho más en lo local, favorecería no un idioma universal, sino el dialecto que capta las sutilezas del presente, capta lo que está pasando en el barrio, comunica con el vecino y no comunica con un mercado organizado en una ciudad en el otro extremo del mundo. Pero, en fin, son cuestiones básicas que por lo menos hay que examinar y decidir con honestidad qué es lo que querés. Si honestamente querés conformar un mercado global en donde todo el mundo hace lo mismo y habla esperanto como idioma unificador, bueno, discutámoslo, qué se gana y qué se pierde y qué es bueno y qué es malo para la sociedad en eso. Lo que está pasando en el momento es que hay una dinámica anónima que presupone que esa es la tendencia que hay que seguir y no hay un cuestionamiento, salvo de una zona política también fragmentada como forma de pensar que decide que eso está mal, correctamente, pero que no toma el conjunto de las formas de conocer para combatirlo. Y es ahí donde la inteligencia artificial que viene controlada nos está afectando mal. Es un instrumento que bien usado es muy útil y me encanta a mí, pero al mismo tiempo estoy buscando cómo puedo atacar a esa inteligencia artificial para mantener mi privacidad. No lo encontré todavía, pero la fantasía definitivamente es el campo en el que tenemos que explorarlo, porque la inteligencia artificial no es capaz de fantasear. Entonces, ahí tenemos una puerta de entrada. Y esa puerta no es de los artistas, esa puerta es de todo el mundo. Y es ahí donde la educación tiene que ponerse, plantarse, qué es lo que quiere hacer. Quiere formar seres humanos que sean enteros o quiere formar robots que consuman al máximo en una forma lubricada lo que se les presenta. Entonces, bueno, un auto que funciona sin conductor es muy útil y es eficiente, pero al final del camino está en que, bueno, te quedas en casa sentado en el sofá y que toda la producción te la traen a tu casa y que la imaginación se produce yendo a la realidad aumentada a la que puedes entrar poniéndote lentes y seguir sentado en el sofá. Eso va a ser muy cómodo, económicamente a lo mejor muy rentable, incluso para el consumidor, pero yo no sé si ese es el mundo en el que quiero vivir. Sí, hay una mano levantada. No sé si... Sí, ahí, buenas a ver, sí. tardes. Con respecto a lo que estaban hablando, bueno, yo desde el lado de la educación, sucede muchas veces que en educación, más justamente con los planteos actuales que se están planteando, que tiene que responder toda la educación a una lógica de mercado, ¿sí? Esta imposición de los modelos de STEAM en lo que sería, perdón, soy de Tucumán, ¿sí? Soy de la provincia de Tucumán.
en lo que serían las ferias de ciencias, artes y educación, todos este tipo de modelos productivistas que responden a una lógica, si queremos, capitalista y de mercado, y que muchas veces los docentes estamos replicando, incluso los docentes de arte, se replican dentro del aula. Cuando les enseñamos nosotros en los espacios de artes visuales a los estudiantes a utilizar los diferentes elementos del lenguaje visual, en la mayoría de los casos se le está enseñando o explicando desde una manera correcta de usarlo y no como herramientas útiles para la construcción de metáforas, para la construcción de un lenguaje. Les encanta decir en educación, sobre todo a los que no son del palo de las artes, decir que el arte, bueno, es el espacio en el que los chicos se pueden expresar. Todos sabemos que es mucho más que eso, pero dentro del monstruo estructural que son los sistemas educativos, siempre está como la educación artística muy atada de mano con respecto a todos estos discursos que se convierten en hegemónicos y se termina replicando esto, el hacer bien del estudiante y no el darle la oportunidad de conocer herramientas para que el estudiante haga. ¿Sí? El romper el paradigma ese del hacer bien, del dibujar bien, del llegar y enfrentarte con chicos de contextos muy diferentes a los contextos que nosotros entendemos desde lo artístico, desde el museo o desde donde sea, y que ya vienen con el preconcepto de lo que ellos hacen está mal, o el no sé dibujar, o el no sé hacer esto, porque hay un modelo preformulado que les dice cómo debe ser la construcción de esto que tienen que hacer, y muchas veces también les dice que eso que ellos saben hacer no entra dentro del campo de lo que se puede hacer. Entonces, ahí yendo un poquito a lo que decían de la función del museo, yo creo que el museo o algunos museos tienen una posibilidad de trabajar con cierta mayor libertad con respecto a lo que se trabaja en el sistema educativo. Más allá de que dentro del sistema educativo hay muchos intentos y hay muchas propuestas, no solo emancipadoras, sino desde trabajar de lo local, de cambiar el paradigma de la enseñanza del arte, ya no ir desde lo de afuera, lo internacional, sino arrancar de lo local, de mi espacio, de mi comunidad, y de ahí ir entendiendo y relacionando en contexto todo, pero yo creo que dentro de lo que es el sistema educativo y el monstruo y los discursos que se manejan, porque eso también tiene que ver, por ahí a veces se vuelve muy complicado esta cuestión constructiva. Gracias. Yo añado una cosa que es, no sé si una broma, pero a veces lo comentamos entre las compañeras del Departamento de Educación, como una cosa de la invisibilidad de los departamentos de comunicación con respecto a los grandes focos que están puestos siempre en los positivos, en la colección, ¿no? Como una cosa de que podemos hacer lo que hacemos muchas veces, y ahí Luis te vuelvo a dar las gracias por esto de que lo hacemos bien, ojalá lo hagamos bien, pero podemos hacerlo bien porque muchas veces pasamos por debajo, pasamos por el lado, por la derecha, por la izquierda, como que podemos hacer lo importante o lo que creemos que es importante, pero precisamente porque no nos estamos poniendo a ser examinados bajo la lógica de lo importante que es para el museo que una exposición tenga tanto público, que sea, no sé, referenciada por medio de tantas críticas y tantos críticos que van a verla, o tantos millones de dólares que entran por medio de un mecenazgo. O sea, hay algo como de la táctica, ¿no? Como muy importante en esto que estamos intentando llevar adelante, que es yo me siento un poco, escuchándole, un poco abrumado por la tarea, abrumado en el sentido bueno, estamos intentando desde los departamentos de educación
encontrar una imagen distinta de la racionalidad y de la inteligencia. Estamos intentando ir a la contra de 300 años de ilustración y descubrir una imagen de lo racional, del conocimiento, que sea crítica con respecto a todo lo que ha sido el conocimiento a lo largo de todos estos siglos de tecnorracionalismo. Por eso decía antes, si no estamos pidiéndonos mucho, demasiado, cómo combatir esa cosa de, wow, la tarea que tenemos por delante, y me autorrespondo, bueno, yendo a las tácticas, a las cosas como de tácticas y estrategia, ¿no? Cómo pasar inadvertidas, cómo cambiar los tiempos. Ahí comparto un procedimiento que estamos intentando desde hace un tiempo implementar en el museo, que es cambiar la lógica temporal de nuestra relación con los usuarios, participantes, público, como quieran llamarlo. O sea, en lugar de reproducir la lógica del concierto de banda de rock, es que la banda de rock va a un pueblo, da un recital y se va, igual que el público viene al museo un día y se va, participar de manera conjunta en procesos de investigación largos, sostenidos, lo que implica, a su vez, cambiar la lógica de contratación del museo. Es decir, no contratar artistas para participar de una exposición en la que se muestra una obra, sino sostener procesos en talleres largos, procesos de participación de meses, a ser posible de años. O sea, esto, vuelvo a lo que decía Luis de la escala temporal. A lo mejor es que tenemos que pensar en otra escala temporal, no que vamos a solucionar con un programa educativo la posibilidad de que una serie de personas, estudiantes, niños, niñas o lo que sea, puedan aprender. Nada, quizás estaría bien entrar en detalles y ver cómo desde distintos lugares encontramos maneras de contrarrestar la tendencia natural de las industrias culturales, de las cuales el museo es también parte, ¿no? Nada, bueno, eso, me quedo pensando sobre todo en el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que un espectador está en el museo? ¿Cuál es el tiempo que tenemos para compartir con una escuela, con un grupo? ¿Cómo construir un grupo también? Que no es una cuestión de solo entrar en el museo y ya esas personas que entran como individuos ya conforman un grupo. Un grupo toma tiempo armarlo. Las comunidades no son naturales tampoco, no se construyen. El museo forma parte de la comunidad, pero también ayuda a que las comunidades tomen cuerpo, se puedan ir desarrollando. Bueno, eso, cómo desde los departamentos de educación un poco hackear, si se puede decir así, esas lógicas que tienen que ver con lo productivo y con lo instantáneo. Luis está silenciado. Nos estamos perdiendo algo Estaba importante. tosiendo. No, me parece que la cosa previa en todo esto, y a lo mejor es mi distorsión política, es de ubicar dónde está el poder. Y el poder, por ejemplo, digamos, el museo, el poder básico está en la obra de arte. Y eso significa que cuando haces publicidad de una muestra, la publicidad que haces es sobre las obras que se van a exponer, en lugar de utilizar la oportunidad de salir a la calle con anuncios para educar a la gente. Entonces, hay ahí una misión que está distorsionada por el hecho de que asumís que el poder de la institución museo está en las obras que tiene o expone el museo y no está en el empoderamiento posible del público. Una vez que analizas eso, analizas dónde está el poder dentro del museo en términos de empleos y ves nuevamente que el poder de la obra es lo que determina la escala jerárquica que opera dentro del museo. Entonces ahí ves que el poder pasa a la financiación de esa estructura.
Entonces, ¿quién está poniendo dinero para hacerlo? Entonces, ese diagrama no va a solucionar la solución, pero por lo menos va a aclarar la situación y va a ayudar a ver si la misión es falsa y la misión correcta es otra, cómo reubicás el poder para que esa misión correcta funcione. O sea, eso es muy simple, es mucho más simple de lo que estaba planteando Alfredo. Y lo que estaba planteando Alfredo en realidad es el segundo nivel, el que se aplica a lo que estoy describiendo. Y eso es un proceso que no se va a solucionar en una generación, pero por lo menos el estudio va a aclarar la conducta a favor o en contra de las generaciones siguientes. El poder de la obra es lo que hace que el museo piense que si entran 100.000 personas a una muestra, esa muestra tiene más éxito que una muestra que solo tiene 10.000. En lugar de tratar de ver cuánta gente cambió en la forma de pensar por haber venido. Sí, no, tranquilo. Claro, hay algo... Haber venido al museo y a lo mejor de las 10.000 que vinieron, 100 cambiaron de manera de pensar y de las 100.000 solamente 10 cambiaron de pensar. Entonces, ¿cuál exposición tiene más éxito? Es a eso que me... En relación con el lugar del poder, igual también abro la pregunta a María. Ustedes también plantean en Arte como Educación esta idea de cómo los públicos pueden ir construyendo o desarrollando estrategias para que a su vez eduquen a otros públicos, ¿no? La idea de cómo pensar una articulación que podría ser infinita y que justamente se vaya transfiriendo la jerarquía del saber. Y yo pensaba como en nuestra actualidad y hay una actualidad más bien pesimista, ¿no? Hay una actualidad, o por lo menos es la observación que tengo que me surge en este momento, la sensación de que esa perspectiva moderna de que el mundo podía ser un lugar mejor, quizás está en crisis y cuál es, o sea, cómo fomentar esa motivación en donde efectivamente se constituya esa posición en donde lo que puedo decir es significativo para esa transformación de la mirada de un otro, ¿no? Creo que los equipos educativos trabajan mucho en función de asumir esa jerarquía para cuestionarla y criticarla, ¿no? No fingir que no hay una posición social respecto de quién tiene el lugar de docente o de educador o como quieran llamarlo, pero ¿qué estrategias pudieron desarrollar ustedes a lo largo de su experiencia o en dónde encontraron posibilidades de combatir esos pesimismos que en la actualidad, a mi manera de ver, no sé si comparten esta perspectiva, están de algún modo creciendo de manera tan eficiente para dejarnos inmovilizados? Puedo dar ejemplos de museos que en ese proceso subversivo han decidido dedicar tiempo a crear esos acercamientos y colaboraciones. Entonces, un ejemplo de un museo que trabaja específicamente con una variedad de escuelas por el año académico completo, dedicando un educador museístico para esa institución, para trabajar con los docentes de todos los grados de esa escuela todo el año, para ir pensando no desde simplemente una disciplina, pero trabajando todas las disciplinas dentro de esa primaria, secundaria. Esos mismos maestros entonces participan en programas de intercambio. Entonces los maestros mismos están saliendo de las aulas, conociendo a otros maestros de otras instituciones, conversando sobre las posibilidades, las dificultades, las limitaciones dentro del salón museístico y viendo el museo como un espacio más allá de los conocimientos que se están desarrollando dentro de la educación formal.
trabajando con los centros comunitarios alrededor de esa escuela, pero sí significa una dedicación a largo plazo para desarrollar que cambie la mentalidad dentro de la educación formal y la relación de la educación museística con los espacios o rompiendo o creando membranas más transparentes. Y eso sí cambia la participación. Lo irónico es que nosotros logramos crear nueva participación, pero porque hay interés por parte de los públicos de alzar las voces y participar de una manera activa, consciente desde sus intereses y no simplemente para el proceso de buscar cultura simplemente. Sí, yo quiero sumar a lo que comentaba María un poco la experiencia del Museo Moderno en ese sentido. Acá está Sofía Sagle y bueno, Laila también, que justamente representan una zona del museo donde, además de recibir públicos en el sentido de organizar visitas, se fomenta mucho el contacto con la comunidad docente, con la comunidad educativa, con las instituciones, pero con los profesores y con las profesoras. A través sobre todo de programas de capacitación, que quizás no es una palabra muy afortunada porque está muy en la órbita de esta cultura, ¿no? De la educación como educación productiva, pero bueno, de autoformación porque finalmente responden a un espíritu muy de la participación de los docentes con artistas y con educadores de museo y personas que participan de proyectos de transformación social de distinto tipo. Em, Quizás lo importante no es el número, cuántas personas pasan anualmente, aunque ese número es un número, acá lo comparto, que que nos piden mucho desde la dirección y desde el ministerio, porque es un poco el índice de que el modelo, de alguna forma el modelo se puede, no solo se puede sostener, sino que se puede implementar, ¿no? Que más docentes pueden pasar por los programas de formación del Museo Moderno, aplicando esto que decían Luis y María de la multiplicación de lo educativo, ¿no? De cómo finalmente ese más puede producir más, ¿no? Y puede producirse una cadena en la cual el museo funcione un poco como detonante de un tipo de educación, de una perspectiva sobre lo educativo. Em, yo, María y Luis, en concreto, les quería preguntar también algo muy, o sea, este tipo de programas como el que Sofía y Laila llevan adelante de capacitación docente, de autoformación de docentes, de la comunidad docente viniendo al museo y participando de las preguntas que surgen en los encuentros, pero también que les plantean los artistas, las exposiciones, las obras también. ¿Cómo modelizarlo? O sea, cómo respetar lo local, pero de alguna forma también entender que estos problemas que tienen los docentes en la Argentina son problemas que pueden tener los docentes en Chile, en Uruguay, en los Estados Unidos también. ¿Cómo romper esta cosa de lo situado? Que parece que solo podemos dirigirnos a la comunidad que tenemos alrededor. No sé si tienen esa sensación, pero bueno, lo que venimos pensando desde el educativo del moderno es que nos gustaría de algún modo tener más espacios para compartir problemas, perspectivas, inquietudes, modelos de trabajo con personas que no sean estrictamente del ámbito local. Eh, no creo que eso tenga solución. O sea, a lo mejor tiene solución usando Zoom, discusiones como la que tenemos ahora. Pero en principio creo que un museo tiene que adoptar una escuela y permitir que la escuela adopte el museo y establecer esa relación como plan piloto con la esperanza de que se vaya reproduciendo. Si no, el campo es demasiado vasto e imposible de dominar. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, en Colombia, en Medellín, lo que hicimos con el Museo de Arte Moderno fue pedir que el museo eligiera obras claves de la colección para una muestra y nosotros preparamos una percepción de las obras como un problema
que era solucionado por la obra, pero con ejercicios que elaboraban otras soluciones, no necesariamente dentro del arte. Todo el público, se plantaba al lado del artista pensando cómo solucionar el problema y ver si el cuadro o la escultura o lo que fuera solucionaba ese problema en la mejor manera posible para el observador. Y la otra, empezar a sugerir sus propias soluciones y aplicarlas a otros campos del conocimiento. Entonces ahí hay una democratización. La obra ya no es un ícono que te dice, yo soy una obra maestra y tú estás aquí para arrodillarte y respetarme, sino yo soy una posibilidad de conocimiento que estoy compartiendo contigo para que conozcas. Y eso me parece importante. La otra fue que organizamos residencias en las que artistas interesados en pedagogía o pedagogos interesados en arte o gente en general, perdón, o gente en general que fuera interesante, desarrollaba proyectos que no eran murales, digamos, o esculturas para el jardín o situaciones de producción artística, sino ejercicios que junto con los maestros y los estudiantes generaran situaciones creativas y rompieran los códigos disciplinarios en los que se maneja el currículo normal. Entonces, ver cuáles puertas hay entre una disciplina y otra, entre las cuales, usándolas, se puede generar otra forma de conocimiento interesantes e incluso la fantasía. Y esa era la otra función que teníamos o que tenemos. Y para agregar otro punto importante es que el museo había elegido las escuelas y los espacios comunitarios que iban a participar también con los artistas residentes en ese curso para trabajarlo de una forma lo más posible, no disciplinariamente, pero trabajando desde afuera de la institución y desde adentro a la misma vez. Bien. Hay una mano levantada, ¿no? Me parece. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Ujú. Perfecto. Bueno, yo soy Catalina, estoy trabajando en el área de educación en lo que es el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. Soy una sanjuanina en Mendoza trabajando en un museo. Y nada, algo que había mencionado María hace un rato que me pareció interesante para tocar, es esta cuestión de conectar con el público a partir de los intereses que tiene el público. Y me parece que si nosotros vamos por ese lado, le ganamos a la IA. Yo siempre siento que uno le gana a la IA cuando conecta con lo humano y conecta con la necesidad, con la idea de generar comunidad. Me parece que nada, que el futuro tiene que ser por ese lado, sobre todo en estos momentos en los que estamos tan en una situación como tan compleja de individualismo. Me parece que es algo que nos está matando un poco, que veo que, por ejemplo, en las infancias y en las adolescencias es como muy complejo, es un tema que veo que los docentes intentan trabajar y bueno, es algo que tiene que, es una pared que hay que superar en algún punto. También, bueno, lo que ustedes comentaban de cómo la institución también te exige como este número de participantes y todo esto, o de cómo a veces el área de educación queda un poco ahí como en una esquina. A nosotros nos pasa también un montón de que, bueno, como que me hizo mucho sentido toda esta cuestión de que al final el museo termina girando en torno a la obra y a lo que se va a mostrar y lo que hiciste para que esa obra se mostrara y para que el público vaya y vea la obra y al final es como, bueno, sí, va a ir público a verlo, pero también tenemos que conectar con ese público,
o también atraer ese público al museo y que no sea como solo como, bueno, mirá lo que hicimos con la obra, sino como, bueno, ¿qué está sucediendo con esta obra y cómo podemos conectarla con vos? A nosotros nos pasa que tenemos, tenemos como varios programas y varios proyectos, por ejemplo, no sé, tenemos un programa de pasantías con una institución terciaria que trabaja con chicos con discapacidad. También tenemos algunos talleres con adolescentes, que bueno, la verdad que cuando logramos trabajar con distintas comunidades se generan cosas que son hermosísimas y donde al final a nosotros, sobre todo el área de educación, quizás no nos importa tanto esta cuestión de que tengamos, no sé, 40 participantes, quizás son 15, pero ya con esos 15 que los chicos después quieran volver a ir al museo, que quieran seguir indagando, que quieran seguir investigando y que se dejen ahí como una pica en cada uno de estos chicos para que después eso, vuelvan como a hablar con otras personas y esta cuestión del museo, de la educación se siga como reproduciendo para afuera, como en forma de ramas. Me parece que es como el objetivo al que tenemos que ir. No sé, tenemos, este verano tuvimos todo un proyecto de distintos talleres y nos pasó que los talleres gustaron tanto que hubieron como, no sé, 20 niños que se sumaron a todos los talleres, o sea, quizás se sumaron 10 al primero y les gustó, entonces se sumaron al segundo taller y no sé, se generó una comunidad de 20, 25 niños que querían venir a todos los talleres, o sea, se anotaron absolutamente todos y al final era hermoso porque, no sé, los chicos, después los padres nos decían, che, esto estaría re bueno que continuara, que siguiéramos teniendo talleres para poder traer a los chicos, que se habían emocionado muchísimo. Y además era como que ya, no sé, los chicos ya también habían medido las cosas, entonces terminaban de hacer un trabajo y era como, che, Katy, ¿puedo ir a la biblioteca? Y se metían en la biblioteca, entonces ya conocían al bibliotecario y ya conocían cuáles eran los libros que estaban para ellos y si querían consultar otro libro, a quién le tenían que preguntar. Entonces se empezó a generar otra cuestión que fue como, che, tenemos que ir por este lado. O sea, esto lo tenemos que continuar, porque evidentemente estamos teniendo una llegada con estos pibes que les está gustando y que también está generando repercusión por fuera, porque después también se sumaban los amigos y después se sumaba el primo. Entonces, bueno, ver no solo que los chicos estuvieran contentos, sino también que los padres también se preocuparan por llevar a sus hijos a un espacio y una actividad que es gratuita, o sea que quienes no habían pagado tampoco, no, o sea, nadie pagó, entonces no estaba como la obligación de llevarlo al chico, que se sumaran y que dijeran, bueno, ¿sabes qué le está pasando copado? Lo llevemos al pibe, lo llevemos y fijamos qué onda, qué le sucede, qué le gusta, si le gusta después ver por dónde otra rama podemos continuar con esta formación. Me parece que esas son como las lavas importantes y qué sé yo, como ir notando esas cosas en las cuales vamos haciendo como cosas bien y poder puntualizarlas y poder aumentarlas. Recupero este comentario de Catalina para hacer una consulta para Luis y para María. No sé si tienen la respuesta, pero hay una pregunta por qué es lo medible de esa transformación a la que se apela, ¿no? ¿Qué es lo medible? ¿Cómo se mide? Hay estrategias de medición más allá de la percepción personal. Nosotros incluimos una pregunta que es si cambió la perspectiva sobre lo que entienden como arte, por ejemplo. Y siempre ponen sí, pero más allá de estas anécdotas personales, ¿es medible? ¿Es una apuesta que uno hace? Ya, el problema es que querés cuantificar calidad y es un dilema que no tiene mucha solución. Pero yo una vez, esto es al margen de arte como educación, pero hace unos años curé como experimento una muestra en el Centro del Carmen, en Valencia, en el que justamente traté de invertir el poder, sacarlo de la obra y ponerlo en el público. Entonces consistió, en primer lugar, en que la publicidad de la muestra era una serie de preguntas extraídas de las obras. Eran afiches o, en fin, comunicaciones de preguntas y chiquito
decía qué obra en el museo, en la muestra, había generado esa pregunta. Entonces la gente despertó curiosidad y el público iba a buscar la obra para ver qué sucedía con la pregunta. Enfrentado a la obra, las obras tenían 3 carteles. Una del curador, que para el caso era yo, sobre la obra, otra del artista, explicando qué era lo que el artista pensaba de su obra, y otra contribuida por el público, que se iba cambiando una vez por semana o lo que fuera. Entonces el público siguiente tenía 3 versiones de la obra. Y la otra, al lado de la obra, había postales que decían, con reproducción de la obra, pero decía, si esta obra es una respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y esa postal era depositada en una tercera zona, que era digamos, la salida de la muestra, y en la cual también la gente dejaba su dirección para 3 meses más tarde comunicarle al museo qué decisión hizo en la vida cotidiana gracias a la experiencia de haber visto una obra concreta. Creo que esa parte no se cumplió, pero esa parte era la más importante, porque era justamente la manera de ver qué efecto tenían las obras en el proceso de tomar decisiones por parte del público, y por lo tanto reflejaban más el acto de transformación que el acto de consumo. Y eso es lo único que te puedo decir sobre el tema. ¿Y por qué Estoy motivo no se cumplió? por problemas del museo. Problemas de cambio el director, en fin, hubo un Sí, despelote así. burocracias que... Pero como modelo me sigue pareciendo válido. Y hace años que estoy tratando también con gente que hace estadísticas, tratando de ver cómo podés medir el acto de cambio mental en lugar del acto de circulación. Y nadie sabe. Pero por lo menos saber que esa es la meta ya es importante. Claro. Pero María, ¿vos sí, querés agregar algo? yo regresaría también a la pregunta. Si la pregunta vital es si ha cambiado tu pensamiento sobre el arte o si es más a partir de esta experiencia o este intercambio y no necesariamente capacitación, consideras que piensas de una manera diferente post esta conexión. Entonces estás dejando de nuevo en las manos del participante un conocimiento y la decisión de decir sí o no pienso de forma diferente. El fin no es un pensamiento diferente del arte, pero si yo estoy pensando de una manera diferente y como dijo Luis, aplicándolo a mi vida cotidiana, mi experiencia con mi esposo, cuando estoy enseñando en la clase o cuando tengo una bronca en la oficina. Eso yo creo es más interesante de pensar el arte como objeto de una manera diferente. A mí esto último que están comentando me hace pensar en la lógica de los regalos, del don, ¿no? De la educación como un regalo, algo que te abre siempre a la situación de decidir si tienes que devolver algo, si no tienes que devolverlo. Bueno, no en vano esta lógica de los regalos, del tiempo regalado, del tiempo que entregas, voluntaria o involuntariamente, a veces es inconsciente esto, no se puede controlar todo a ese nivel consciente, pero es un poco también la lógica de los cuidados. Cuando cuidas a alguien, no estás esperando
una devolución. No sé, como que hay algo de esa lógica, hablando de misterio, de esto que decía Luis de lo misterioso, que me parece quizás más interesante que lo cuantificable, ¿no? Como que hay algo en lo desinteresado, en el don, por el hecho de dar solo, algo que no es el intercambio, que no es la capacitación, que me parece que tiene mucho que ver con lo que hacemos, con lo que hacemos como educadores. Eh, Obvio, con todas las dificultades que tiene todo esto del don gratuito en una institución que depende de, de los presupuestos estatales, del apoyo financiero privado, ¿no? ¿Cómo justificar o cómo defender que estamos regalando nuestro tiempo y nuestro saber para crear experiencias cuando estamos tan obligadas también todo el tiempo a justificar hasta el último minuto de nuestro trabajo en el museo, cuando tenemos que completar pantallas y pantallas y gráficos de Excel con cada una de las actividades que hacemos, la cantidad de público, no sé, bueno, la cuantificación está llegando a unos niveles últimamente que son muy paranoicos, muy paranoicos. Pero bueno, me quedo en eso, como más en el don, en el regalo. Sí, y también en la pregunta, me parece que hay preguntas que no se responden de manera inmediata. Esa transición de esos 3 meses en la cual después cambió el director, etcétera, creo que también los tiempos, ¿no? Los tiempos que a veces no son los tiempos del encuentro inmediato, sino algo que va quedando y que también se va sedimentando. Así que creo que podemos empezar a ejercitar estas preguntas también con todas las personas que están acá, ¿no? Hacer un ejercicio experimental de, de si algo cambia después de esta conversación. Hay varios comentarios en el chat que no quiero dejar pasar, no los voy a leer uno por uno porque va a ser muy aburrido, pero sí nos cuentan distintas experiencias, por ejemplo, en relación a lo que decía María en la ciudad de La Pampa, en General Pico, señala Federico que quizás es un espacio muy anquilosado el museo y que eso es un gran factor para tener en cuenta cómo se puede vincular con las comunidades. También Victoria nos habla de que pensar el arte como medio dentro de la educación para acercarse al conocimiento de distintos lugares. Habla de que podría ser una herramienta colectiva para atravesar experiencias significativas. Juan Lucero desde La Pampa nos trae la pandemia, que es algo que también me parece que marcó muchas cuestiones importantes y que quedó medio más lo que pasó en el pasado. Me parece que necesitamos seguir pensándola, esto a título personal. Dice que desde La Pampa, bueno, hay una enorme distancia entre los pueblos y que lo que hicieron para resolverlo es desarrollar cajas museos en donde el museo presta a las instituciones educativas muestras de una semana o 2. Y a su vez, un museo vivo donde los artistas tienen un acercamiento con estudiantes de arte primaria y secundaria. También nos hablan desde el Museo Cabildo y la importancia de la relación entre el museo y la escuela, que es como un binomio muy usado, ¿no? También estas relaciones. Jorge nos hace una pregunta, así para ir cerrando, podemos responder a alguna de las preguntas del chat. Nos dice que personas como Alice Protector estudian la evolución de los museos bastante críticamente como dispositivos colonizadores. Y por otro lado, dice, la educación y lo institucional no son siempre sinónimos. De hecho, aprendemos y nos educamos todo el tiempo, no solo en las instituciones. Y pregunta abiertamente, ¿dónde está ese límite y cómo conciliar arte como movimiento con la quietud de una idea? No sé si quieren agregar algo. Su pregunta un poco es por qué pasa por la educación más allá de la institución. No, me parece muy importante la pregunta, porque sí, el museo es una institución colonizadora y muy clara, y es clasista, no solo colonizadora. O sea, el canon elitista está determinado y entendido completamente por un pequeño grupo de personas, o sea, en el mundo, digamos, global, el porcentaje es muy chico,
incluso el porcentaje que va al museo es muy chico, pero es un proceso de aculturación. Y ahí cuando das el ejemplo, o alguien dio el ejemplo de llevar obras al museo, a la escuela, en realidad está extendiendo el proceso de colonización. O sea, hay un proceso, hay una misión de sofisticar el gusto popular para acomodarse al canon. Y ningún museo se encarga de ver qué desafíos hay al canon. O sea, no es que el canon esté mal, o sea, en general las obras, a lo mejor yo estoy colonizado, pero digamos, las obras que presenta un museo tienen un nivel de calidad que yo reconozco como calidad, pero yo no sé si es calidad verdadera o es que me colonicé. Entonces, esa pregunta es muy importante, porque es una pregunta eclesiástica. O sea, ¿en qué medida el museo me permite ser un hereje? En la medida que soy un hereje demasiado extremo, me dice, bueno, no estás hablando de arte y quedó afuera. Entonces, como artista de resistencia, digamos, tengo que calibrar con mucho cuidado qué márgenes me permiten seguir dentro de la definición de arte y del canon y al mismo tiempo cuestionarlo. Porque si me paso, quedo afuera y no pasa nada. Y al mismo tiempo, si quiero lograrlo, tengo que aceptar un cierto grado de colonización. Eso es un problema educacional. Es un problema clave que un museo esclarecido debería enfrentar de frente. Y ver, bueno, esta es la opinión de un grupo que se define como tal, 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 tal. Ustedes que vienen al museo, ¿son parte de ese grupo o no? ¿Cuál es la alternativa? ¿Y por qué el canon que ustedes sugieren a lo mejor es mejor que el canon que están viendo? Y eso no hay una respuesta clara, pero el pensar en eso es fundamental. Gracias. Hay otro comentario en relación con lo mismo y sobre que en museos de Tigre se llevan a las escuelas bolsos y obras. Y me parece que está buenísimo lo que señalás, porque me parece que muchos museos a veces consideramos que la salida de obra puede ser un gesto democrático cuando no deja de ser una extensión colonizadora, porque se sigue montando sobre el mismo objeto, ¿no? El objeto a adorar. Sí, yo ahí, hablando en términos, como hablando en el lenguaje del siglo XX, sigo pensando que el estilo es un límite, que cualquier atentado contra el estilo, nada, los museos no hacen muy posible la heterodoxia. Son dispositivos que se mantienen siempre en la ortodoxia. Por eso me parece que el comentario de Luis sobre lo teológico y la función trascendental de la obra de arte nos la tenemos que tomar muy en serio, tenemos que pensarlo muy a fondo y que la crítica va por ese lado, no hacer teología, porque es muy fácil hacer teología sin saber ni siquiera que estás haciendo teología, naturalizar la teología. Hay un comentario de una persona, hay una persona con la mano levantada. Creo, Adrián, si quieres intervenir, me parece que tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, maravilloso. Bueno, primero agradecer, esta es mi segunda experiencia dentro de las capacitaciones que está dando el museo. Participé de la anterior, que me pareció maravillosa. Encima tuve el privilegio de encontrarme con una compañera de la escuela secundaria, como es Laila, después de 20 años. Maravilloso. Esas sincronicidades de la vida y maravilloso, bueno, esto que acaba de decir Luis, ¿no? Como el museo como espacio colonizador y clasista, y la pregunta, ¿en qué medida el museo me permite ser un hereje? Me encantó. Pero bueno, está. Anoté dos cosas
Voy a hablar en plural un poco, representando a los docentes de nivel inicial, que medio somos la última oreja del tarro dentro del sistema educativo. Había notado lo que había dicho María, que me pareció maravilloso, ¿no? El trabajo en conjunto entre el museo y el equipo docente de una escuela durante todo el año, ¿no? Que ahí Luis reforzó esto de el museo adopta a la escuela y la escuela adopta al museo. Claro, porque quienes somos herejes y solamente vamos al museo cuando aparecen estas muestras grandilocuentes o de repente hay una bajada ministerial o piripipí, no tenemos ese ejercicio, ¿no? de poder conectar con este estilo de arte, ¿no? Que al mismo tiempo, una cosa que venimos trabajando con mi compañera acá en este espacio, no es esto de cómo un docente puede transmitir el amor por la literatura si no lee, ¿no? Bueno, esa pregunta que nos hacemos bastante a menudo acá, la llevo o sea, me la hago a mí mismo y digo, o sea, si yo no piso nunca un museo, no tengo contacto con el arte plástico, visual, etcétera, ¿cómo puedo transmitir después eso? ¿No? ¿De qué manera puedo trabajarlo? Bueno, empecé viniendo a las capacitaciones, esta es la segunda. Pero de repente, Luis, no sé por qué, quizás deba ser por la gran manera que tenés de esas pausas y ¿no? Esa dicción, me hiciste acordar a un pedagogo italiano, a una persona que admiro muchísimo, como Francesco Tonucci, y de repente él también habla mucho de la fantasía, y de repente me apareció esto del museo como, o sea, se estaba hablando como fábrica de consumo, de objetos para, de productos para consumir, el museo como fábrica de la fantasía, ¿no? Como poder transmitirle de alguna manera a las niñeces, ¿no? Que trabajamos, que bueno, que ahí justamente es un lugar en el cual hay cabida para la fantasía, más allá, ¿no? De esto que hablábamos recién, que hablabas recién, Luis, del tema clasista y colonizador, ¿no? De la apreciación y obviamente de la subjetividad, pero bueno, nada, me quedé con un montón de cosas, me voy con una mochilita llena de preguntas y este encuentro me hizo cambiar un poco la forma de pensar el arte. Así que quiero agradecerles por eso. Muchas gracias por todos los comentarios, preguntas en el chat y viva voz. No sé si hay alguien más que se anime. Ahí en el chat pusimos recién la referencia a la exposición de Luis en Valencia. Y luego, por supuesto, si hay preguntas a posteriori y cosas que podamos compartir de la experiencia en el museo, o bueno, si quieren directamente contactarnos y también compartir. Ahora estamos, desde hace un tiempo, estamos poniendo en marcha en clave Argentina un espacio más federal para compartir programas, experiencias, preguntas, inquietudes de distintos espacios, instituciones, organizaciones dedicadas al arte y la educación. Así que bueno, todas estas referencias a experiencias que no son en la ciudad de Buenos Aires, súper bienvenidas. Y no sé, no es con ánimo de cerrar nada, pero bueno, ya llevamos 1 hora y media y tampoco queremos abusar del tiempo de María y de Luis. Estamos muy agradecidos y agradecidas
por este momento que nos has regalado. Em, si no hay ningún comentario más y les parece, lo podemos dejar en este punto y las emplazamos a eso, a continuar tanto con los espacios de capacitación, formación, intercambio, reflexión colectiva, como también a las que puedan, las que quieran venir al museo también a participar de los cursos y talleres que organizamos desde el Departamento de Educación. Este fin de semana, perdón, este fin de semana justo se inauguran, perdón, que están cantando por encima acá la niñez. Bueno, les decía que este fin de semana se inauguran 2 muestras y está arrancando el programa anual que se llama Artes Teatro. Así que bueno, encantadas de recibirlas siempre. Y eso, quedamos en contacto, quedamos hablando. Vuelvo a agradecerles a Luis y a María la generosidad. Sí, muchísimas gracias, Luis, María, por su tiempo, por abrir estos espacios de reflexión. Nos llevamos nuevas preguntas y gracias a todas las personas también que se conectaron y que participaron y quedamos en contacto a través del mail con los inscriptos para enviarle la grabación. Muy bien, fue un placer y cuando quieran lo repetimos. Con Gracias, gusto. muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Hasta luego. María, gracias Luis, gracias a todas. Que estén bien. Hasta luego. Igualmente. Gracias, buenas tardes.